Uy, Dios mío, hoy fue un día muy cansado, no trabajo, hoy fue un día muy cansado, trabajando duro. Y por fin, apenas de salirme de trabajo. Espera, es mi amorcito, me está llamándome. Ah, Dame un momentito. Hola mi amor, ¿cómo estás? Bien, María, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal tu día? Tú sabes, todo bien, todo bien. Aquí tranquilo, apenas de salirme de trabajo, mi amor. Y, um, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Apenas de salirme de trabajo, como te dijo María, y ahorita estoy muriendo de hambre. Estoy hambriante, mi amor, muchísimo. Y ¿has cocinado algo? Déjame preguntarte algo. ¿Has cocinado? Sí, claro. Por eso es una de las razones que para que yo casaste contigo, María, tú sabes. No solamente tú eres una mujer de clase, no solamente tú eres una mujer bonita, pero en la verdad tú eres una mujer de clase y tú eres una mujer especial para mí. Tú eres única, mi amor. Eso es, María, pero espera, mi amor, ¿qué has cocinado? ¿Qué? ¿Arroz con pollo? No. No. Eso no puede ser. ¿Cómo? ¿Qué es lo que contigo, María? No entiendo. Estás, co- estás cocinando arroz con pollo otra vez. Pero no, eso es una locura. Es que el día pasado cocinaste arroz con pollo y el día antes de eso, antes de ayer, cocinaste arroz con pollo y es como casi una semana estás cocinando la misma cosa, la misma vaina. ¿Qué es lo que contigo? Mujer, tú estás loca. No. Tú tranquila, mi amor, tranquila, María. Eso no puede ser. Arroz con pollo, ¿qué es lo que qué significa eso? Aunque que yo soy un haitiano, pero eso, para mí, eso es una insulta. Aunque que yo soy un haitiano, pero eso no significa nosotros, los haitianos, siempre comemos la misma comida todos los días. Arroz con pollo. ¿Qué es lo que contigo? No, tú estás loca, María, tú estás loca. Mira, María, hágame un favor. Aunque yo casaste contigo porque tú eres una mujer muy bonita y muy guapísima, bonita y muy sexy, pero María, hágame un favor. Ahorita recoge tus cositas, mi amor. No quiero estar contigo más. No, eso no puede ser. Eso es una locura, mi amor. Estoy aquí muriendo de hambre. Y tú siempre cocinas la misma comida. Y no quiero estar contigo más, mi amor. Por favor. No sé qué voy a comer cuando yo llegue a la casa. Mira, mejor que te vayas. Recoge tus cositas ahorita, maletas y todos tus cosas, tus cosas personales. No quiero estar contigo. Mira, cuando yo llegue a la casa, no quiero verte ahí. Podría comerte, María. Estoy hablando en serio. Podría comerte vivo. Si tú estás en la casa, cuando yo llegue a la casa, podría comerte vivo. En vivo, María. Si tú no quieres eso pasar contigo, mejor que te vayas, mi amor. Que te vayas y no regresa más a buscarme. Por favor. Eso es una locura, güey. Mejor que ahorita yo voy a buscarme una haitiana que sabe cocinar. Sí, María, eso es una locura. No mames, güey. Ya no más. Vete ya. Eso es una locura, no mames.